Mm. Queremos empezar presentándonos. Somos estudiantes de la Universidad de Cabo, de la materia de psicología, estudiantes de segundo año. Y en esta ocasión estamos realizando una entrevista con el tema de la relación médico-paciente. Lo principal para esta noche es que por favor te presentes, nos digas qué especialidad manejas y por qué decidiste estar en esa especialidad. Bueno, buenas noches, Camila y Buenas Cris. noches. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy médico internista, egresado de la UCLA, la Universidad de Barquisimeto, la Lisandro Alvarado. ¿Por qué fui internista? Bueno, en verdad, a veces uno en ese momento no decide qué posgrado va a hacer, ¿verdad? En ese entonces, pues, bueno, me imagino que todavía ahorita es difícil eh, lograr, pues, o quedar en el posgrado que uno realmente quiere. Pero bueno, me di cuenta que la medicina interna es la especialidad pues, que abarca la enfermedad de todos los adultos, eh, incluyendo embarazadas con patologías, por supuesto también. Y bueno, es la especialidad pues, que ahonda pues, en la causa de las enfermedades y por supuesto en el tratamiento. Usualmente pues las demás patologías pues cuando tienen algún problema pues entonces siempre nos acuden a nosotros porque somos el eje, pues la raíz, la patología la especialidad que va a encontrar pues el diagnóstico más preciso y por ende pues el tratamiento adecuado. Que muchas especialidades pues no hacen eso, sino que por ejemplo en la parte quirúrgica pues se limita, son importantes por supuesto, pero se limitan a operar, es importante, ¿verdad? El traumatólogo va a colocar un yeso, por ejemplo, pero nosotros somos la parte pensante, pues, que interrogando al paciente solamente podemos lograr, pues, llegar al diagnóstico y, como dije antes, pues, al tratamiento específico, más adecuado. Ok, muchas. Para ti, ¿cuál es la importancia que tiene la relación médico-paciente? Bueno, como lo dije antes, y quizás ustedes también se lo van a enseñar, es el interrogatorio, pues el interrogatorio que es la semiología, es la base fundamental para llegar al diagnóstico de la enfermedad. Con un buen interrogatorio y con una buena empatía con el paciente, pues vamos a lograr llegar a eso. Dicen pues los libros, pues los expertos, que con un buen interrogatorio ya uno tiene el 80% ganado del diagnóstico. Entonces, si uno hace o logra una buena relación con el paciente, pues entonces va a ser más fácil, porque siempre el paciente, por supuesto, va a llegar nervioso a la consulta, ¿verdad? Cualquiera, hasta uno, tú, Camila, todos llegamos nerviosos, y entonces hay un choque, ¿verdad? Cuando empiezas a interrogarnos, pues no sabemos qué vamos a responder o tenemos dudas, inseguridad, pero entonces el médico eh, debe tener pues la capacidad para entablar pues una conexión, romper el hielo, como dicen, para que exprimir pues en el interrogatorio y que nos ayude para llegar al diagnóstico por el cual fue a la consulta. Claro. Ok. Para ti, ¿cuáles serían los principales desafíos que puede experimentar un médico en esta relación médico-paciente? Bueno, el principal desafío es que, por supuesto, tú logres llegar al diagnóstico de la enfermedad por el cual el paciente busca tu ayuda. Ese es el objetivo principal, el diagnóstico. O sea, decir, el paciente Pedro Pérez tiene una neumonía, ¿verdad? Y decirle, mire, Pedro, tú tienes esto, entonces te vamos a colocar esto. Entonces, el principal objetivo o fin es eso, pues, llegar al diagnóstico preciso lo más rápido posible y colocar el tratamiento pues, más adecuado que le convenga en ese momento. Ok. ¿Crees tú que la comunicación entonces, para que sea efectiva, tiene que ser bidireccional, clara en ambos sentidos, ¿no? Y sobre todo sustentándose en la honestidad del paciente para responder el interrogatorio? Bueno, por supuesto, claro, el médico debe de orientar el diagnóstico porque como te dije antes, el paciente llega nervioso y a veces no responde adecuadamente. O no es que mienta, no es que tú dices honestidad, pues yo
estimo que el paciente siempre va con honestidad, así como valga la comparación al confesarse con un cura, ¿verdad? Entonces uno no le va a decir mentiras al cura, ¿verdad? En la confesión, ¿verdad? Entonces, igual pasa con el paciente. Pero lo que pasa es que el paciente, el, el, a veces uno le pregunta y él contesta inadecuadamente, pero de forma, no es así eh, que lo quiere hacer, pues es que no, como te digo, Claro, no sabe contestar bien, no es que quiere mentir, sino que no contesta bien. Entonces tú tienes que saber preguntar y repreguntar. Yo creo que, bueno, yo he tenido contacto con Cris en la consulta, hemos tenido algunos pacientes y entonces hay que preguntar y volver a preguntar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Llega un paciente hipertenso que está debutando, ¿no? Entonces tú le preguntas, le consideras la tensión alta, ¿verdad? Y tú le preguntas, ¿es primera vez que se le considera la tensión alta? Entonces va a responder, sí, doctor, primera vez. Ok. Entonces lo sigues examinando y tú le vuelves a preguntar, nunca antes, digamos hace un año, hace 3 años, nunca antes la tensión se le subió. Entonces empieza a dudar, cónchale, doctor, una vez como que yo estaba en operativo por allá y creo que me la consiguieron alta. Entonces ahí, entonces tú te vas metiendo, ¿verdad? Porque no te dejes, o sea, un consejo como médico ustedes, no se dejen llevar por la primera respuesta del paciente. Pero tienen que seguir, así que es como un abogado que está interrogando a un sospechoso, a un policía, ¿verdad? Y ustedes saben que es culpable, pero no suelta prenda, ¿verdad? Entonces tienen que insistir, insistir, insistir hasta pues llegar hasta donde ustedes quieren llegar, tomando en cuenta pues los antecedentes del paciente por el cual lo están examinando. Entonces hay que saber preguntar y repreguntar hasta tanto o hasta que el paciente le diga la verdad que ustedes quieren oír. Ok. ok. Y en caso de que exista alguna diferencia entre el médico y el paciente, por alguna actitud del paciente o de repente incluso del médico, ¿cómo, cómo mejoraría usted las diferencias personales y de comunicación entre esa relación médico-paciente? O sea, cuando dices diferencias, ¿a qué te refieres? ¿Diferencias cómo? Diferencias personales que de repente el paciente muestra una actitud no tan abierta a responder o un poco grosera quizás, o incluso el mismo médico. ¿Cómo, bueno, siendo médico, usted cómo buscaría mejorar esa relación si de repente es el paciente el que está presentando una actitud en donde la comunicación no fluye de manera efectiva, digamos? ¿Cómo buscaría usted mejorar esa comunicación? Bueno, eso no es común esa situación, ¿verdad? Bueno, puede haber situaciones, diferencias, digamos, que a veces, digo, bueno, pues podemos englobar las diferencias políticas, ¿verdad? Ahorita que tenemos, O de repente también religiosas, que es como exacto. el más Bueno, no común, tanto, digamos. ahorita digamos, bueno, quizás puede ser que bueno, nosotros los médicos, bueno, ustedes futuros médicos, tenemos un nivel, ¿verdad? Medio, digamos, de social, ¿verdad? Y quizás, pues, puede ser que te encuentres un paciente de una medio social bajo, ¿verdad? De bajos recursos Ujú. económicos, que quizás, pues, no se exprese adecuadamente o que no te entienda tu léxico, pues tu vocabulario. Entonces, puede ser que no haya una buena comunicación en ese sentido, no tanto diferencia, ¿verdad? Sino comunicación. Y siempre yo he dicho que tú tienes que, digamos, nivelarte o adecuar tu léxico al léxico del paciente. Tú no le vas a preguntar términos que él no va a conocer, ¿verdad? Claro, Entonces, porque es así, pues usualmente ellos conocen algo, pero no mucho. O te puede pasar lo contrario, que te encuentres a una paciente de alto nivel, ¿verdad? Económico, digamos, social o cultural, y de repente quiera saber más que tú. Porque a veces pasa así. Hay pacientes que llegan a la consulta, que son leídos, ¿verdad? Pero a veces creen saber más que el médico o a veces el acompañante. Eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta, porque a veces el paciente viene a veces, o muchas veces acompañado, ya sea por la pareja, madre, hija, padre, hija, un hermano, cuñado, en fin. Entonces a veces el acompañante es el que echa a perder la consulta, porque interviene mucho, ¿verdad? Entonces en vez de ayudar, lo que hace es dificultar el interrogatorio. claro, Entonces, entonces hay que también tener cuidado en ese sentido y saber sobrellevar pues el interrogatorio. Pero digamos, bueno, hay que primero tener paciencia, por supuesto, como te digo, limar la diferencia, pues paciencia y como te digo, es
insisto, es llevar bien el interrogatorio, hasta donde tú quieras llegar. Es así. Claro, la paciencia es lo más importante, como estar abierto uno se puede encontrar con cualquier tipo de persona y como aprender a sobrellevar eso. Es que lo que pasa, mira, que primero lo que le dije antes, el paciente llega nervioso, tiene esperando 15 minutos, media hora, una hora, entonces el paciente está afuera sin saber lo que se va a esperar, ¿verdad? Entonces ya por ahí eh, va a entrar con un poco de dificultad, ¿verdad? De nervios. Y lo otro, siempre el paciente a veces, depende de la patología, ya ha acudido a otros médicos, ¿verdad? Entonces está buscando una solución a su problema. Digamos que tiene una lesión en la piel, pues, por decir algo sencillo, pues, que ha ido a 2 o 3 médicos, le han mandado cremas, pastillas, lociones y no ha mejorado. Entonces a veces el paciente va con una idea o con un pensamiento, él cree saber lo que tiene, pero espera que el médico le diga lo que él quiere oír. Que diga, Ajá, pues yo sabía que tenía psoriasis, por ejemplo, o sabía que tenía escabiosis. ¿Ves? Eso es lo que, entonces, si tú le dices eso, y es eso, entonces se va a ir más tranquilo, porque ves, yo sabía que tenía eso. Así pasa también como con quienes que tiene experiencia con laboratorio, a veces te lo traspolo ahí, que por ejemplo se hacen los exámenes y dicen, y todos salen bien. Y dicen, cónchale, no hombre, no me salió nada en los exámenes, todos estaban normales. Entonces se ponen como bravos, porque no les salió nada. Entonces, no sirve este laboratorio, me voy para otro porque yo pensé que tenía alto el colesterol y aquí me salen normales. Voy para otro laboratorio. Entonces buscan otro laboratorio y ahí le salen alto. Ah, viste, yo sabía. Aquí, entonces le creen al otro laboratorio. Entonces, pues están buscando una respuesta que satisfaga sus necesidades. Entonces, así mismo pasa en la consulta, que ellos están buscando, ya vienen con una idea de, no, yo tengo esto, yo tengo una neumonía, o tengo un cuadro viral, o tengo esto, entonces esperan la respuesta del médico. Entonces, si es consona con la interrogante que él viene, no, este médico sí es bueno porque me dijo lo que yo quería oír. Eso es lo que es el subconsciente del paciente, ¿ves? Entonces, con eso también hay que jugar. Y cuando no es así, entonces, bueno, mire, pasa esto, usted cree que tiene esto, pero no es así. Entonces, hay que saber guiarlo con los exámenes, con el examen físico o con un estudio de imágenes para que entonces él, es importante saber también, tú decirle, tienes esto, por esto y por esto. claro. Que vaya claro de su diagnóstico, basado en imágenes, laboratorio y el examen físico. Bueno, ya para finalizar, em, bueno, creo que ya se entendió bastante, pero ¿qué estrategias utiliza usted en lo personal para mejorar esa relación médico-paciente? Bueno, la estrategia es elevar la experiencia, antes que nada. La experiencia, el día a día, el tratar pacientes a diario, ya uno sabe, bueno, eso te lo da la experiencia. Ustedes son, por supuesto, están empezando en esto, y a medida que ustedes interroguen, examinen, pues eso le va a dar la estrategia como tú dices. Pero en sí, pues como te digo, repito, porque esa es la base, y déjame, me disculpa que lo vuelva, que sea reiterativo, pero el interrogatorio, con un buen interrogatorio, es cómo van a llegar al diagnóstico. Si hay dudas, ¿verdad? Yo dije que el 80% más o menos con el interrogatorio hacen el diagnóstico. Si hay dudas, el otro 20% es 10% de exámenes de laboratorio y 10% de imágenes, una placa, un eco, una resonancia, una tomografía, y con eso englobamos el diagnóstico. Entonces la estrategia es un buen interrogatorio, ¿verdad? Que nos va a guiar al buen diagnóstico, el diagnóstico más preciso. O sea, Claro, esa es la base de todo. analizar eso. Entonces, como te digo, y eso te lo va a dar la experiencia. A veces no es tan fácil, por supuesto. Cuando yo estaba en el posgrado, yo recuerdo que el jefe de posgrado en ese entonces nos decía, ustedes cuando tengan 10 años de médico internista, es que van a ser internistas. Después de 10 años de graduado de médico internista, imagínate. Entonces, no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, pero eso se los da a ustedes la experiencia, para tener una mejor, para llegar bien, pues, a lo que ustedes están buscando, que es saber lo que tiene el paciente, por qué fue a la consulta del paciente, y que el paciente se vaya satisfecho con la consulta que ustedes le brindaron, con la atención que ustedes le brindaron. Eso es lo más importante. Exacto, sí. Bueno,
Gracias por el tiempo que nos has brindado y por la sabiduría que hemos aprendido en esta entrevista. Te agradecemos mucho el tiempo y esperamos seguirnos dejando la entrevista así. Bueno, gracias. Gracias. Ok. Bueno, gracias a Cris, a Camila, gracias por la invitación. Espero que haya sido útil esta charla y bueno, estamos a la hora para cualquier cosa.